Hermanos, el pasaje de hoy eh, nos lleva precisamente a el tiempo posterior a cuando Jesús alimentó a los 5,000 y tuvo esa discusión tan larga que leímos en San Juan sobre Él, nuestro pan de vida. Y hermanos, qué importante las enseñanzas que aprendimos de ese pasaje y el consuelo que tenemos como cristianos de haber sido rescatados, como dice el Señor, y de ser traídos todos los días, como veíamos hace 8 días, de la idolatría a la que caemos a veces a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, de toda esa falsa adoración a los dioses hasta el refugio de la cruz. Y hermanos, qué bonito que tenemos una comunión con nuestro Dios, que para nuestro consuelo depende solo de su misericordia. Y hermanos, el evangelio de hoy que lo encontramos en San Marcos 7, 1, 13, decía yo, pues nos habla precisamente de cómo el Señor nos recibe. Y muy importante, miren cómo inicia. Dice que estaba Jesús con los suyos, precisamente en el norte de Israel. Estaba allí con sus discípulos y ellos estaban comiendo con él. Muy posiblemente esta era una situación un tanto distinta a la alimentación de los 5,000, precisamente porque vemos que hay referencia a utensilios, hay referencia a vasijas y hay referencia específicamente a un ritual de limpieza. Pero más que todo eso, el énfasis de esta primera introducción de San Marcos es que los fariseos y los escribas estaban enojados porque la gente comía con manos sucias. Y hermanos, esa es la gran crisis de este pasaje. ¿Se fijan? Ese es el gran problema y por eso, y vaya, tan problema hicieron de la nada que San Marcos le dedica una sección de su evangelio que de por sí es chiquito. Imagínense el problema que causa el corazón humano. Y bueno, la gente estaba comiendo con manos sucias. Esa es la aberración. Hermanos, la narrativa anterior nos enseñó que lo que estaba pasando allí no era cualquier cosa, no era una cena de trabajo de Jesús con sus seguidores, no era un picnic que el maestro había sacado a sus discípulos. Jesús no les estaba dando nada más de comer. ¿Qué estaba haciendo el Señor allí? Darles de comer lo físico, pero como vimos en toda la sección anterior, para llevarlos a Él el alimento espiritual. Ese era el punto del Señor Jesús. Él quería que la gente tuviera vida eterna, no invitarlos a la cocina económica de Galilea. Pero fíjense cómo, aunque estamos viendo la obra del Señor en acción, la devoción, una devoción malentendida, una piedad mal aplicada, quiso estorbar el ministerio del Señor. Hermanos, los fariseos, como dice aquí, dice el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. De la escuela de los fariseos, más específicamente la escuela de Jerusalén, es precisamente los que eran más estrictos. De todos los escribas y los fariseos que pues obviamente vivían en muchas de las escuelas de toda la región, particularmente se les llamaba precisamente los de las migas, porque se fijaban tanto en la ley del Señor que hasta las migajas contaban. Y vean ustedes cómo se dieron cuenta en ese pasaje. ¿De qué se dieron cuenta? Pues de las migajas. ¿Sí? Y bueno, en este caso entonces los fariseos particularmente de Jerusalén eran muy estrictos. Pero lo curioso es que no son estrictos y su molestia en este caso no es por la ley del Señor.
¿Por qué se molestan? Fíjense, no están molestándose porque se viola la ley del Señor, sino por la ley de los ancianos. Y hermanos, estos fariseos que se interesaban incluso en las migajas, están estorbando la obra del Señor. Están estorbando lo que el Señor está haciendo. Y fíjense, hermanos, que esta atención que los fariseos y los escribas daban hasta los aspectos más pequeños de la ley, pues claro, en muchas ocasiones y en la vida de ellos significaba una devoción por la palabra de Dios. Una devoción diaria que de hecho obedecía lo que el Señor también nos dice a nosotros. Dice Deuteronomio 6:7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en todos lados. Y luego dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, las repetirás en tu casa, las repetirás estando en la calle, al acostarte y cuando levantarte. Eso no está mal. Y de hecho es un mandamiento que el Señor nos da a nosotros. Y el Salmo 1 muy bonito dice, bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en la ley del Señor medita de día y de noche. Es una delicia estudiar y meditar en la ley del Señor todos los días. Ese no es el problema. Eso no es lo malo de los fariseos. El Señor Jesús nos manda, cuando ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, que los escucháramos porque era la palabra de Dios. Ese no es el punto. El problema es que una piedad malentendida, además de estorbar lo que el Señor hace en su iglesia, también nos aleja de Él. Y ese es un problema. Y vean cómo está sucediendo allí. ¿Ustedes creen que Jesús hubiera rechazado a los fariseos? No, es que aquí nada más se pueden sentar los que están sucios. Obviamente los fariseos estaban impecables. El punto no era que si estaban sucios o no, el punto es que los fariseos, por la tradición de los ancianos, se estaban alejando del Señor. Hermanos, en el Antiguo Testamento muchas veces vemos cómo la palabra era predicada, era anunciada para condenar a Israel. Los profetas, y de hecho en la escuela dominical de hoy leímos cómo el profeta Elías no nada más regañó a los sacerdotes de Baal. Y si ponemos en perspectiva, en agresividad, por así decirlo, los profetas eran mucho más estrictos que los fariseos. Los fariseos hasta cierto punto nada más eran criticones. El punto es que Jesús, en este pasaje, así como el Señor, por ejemplo, en el pasaje que cita el Señor en Isaías 29, se da cuenta cuál era la diferencia entre los profetas y los fariseos en esta ocasión. ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros? Dice el Señor Jesús, muy triste cita Isaías 29:13, dice, su corazón está lejos de mí. Ese es el problema. A Jesús no lo molestaba que lo criticaban, pues ¿quién va a criticar al Señor del universo? Al Señor le molestaba el corazón hipócrita que alejaba tanto a fariseos del Señor como a los que estaban sentados a la mesa de la bendición que Jesús quería darle. Ese era el problema, el corazón hipócrita. Las críticas al Señor, miren. Y hermanos, la Escritura manda y enseña a deleitarnos y guardar la ley del Señor. Y somos llamados a ser piadosos, somos llamados a ser devotos. De hecho, esas son las cualidades del cristiano, la piedad y la devoción. Pero hay una línea muy delgada, hermanos, entre piedad y pietismo, entre devoción y tradicionalismo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Pues la manera en la que entendemos la santidad cristiana, la piedad cristiana.
Y es que la ley del Señor, hermanos, no es nada más un conjunto de principios, no es nada más un conjunto de reglas que al Señor por caprichoso se le ocurrió darnos. ¿El propósito de la ley cuál es? Pues bueno, la ley de Dios en este caso es el reflejo de su voluntad, es el reflejo de la santidad de Dios, eso es la ley. Esos son los mandamientos del Señor, el reflejo de lo que el Señor es como Dios santo para que nosotros lo percibamos. Pero hermanos, si yo estoy diciendo que la ley es la voluntad del Señor, de hecho Jesús en lo que acabamos de leer en San Juan hace unos domingos, Jesús nos dice que la voluntad de Dios, la voluntad del que lo envió es que todos los que conocieran a Cristo fueran salvos. Y dice la palabra en muchos otros pasajes que nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, sino que el impío se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Y tantos versículos que hay a propósito. Y ya en teología, bueno, de hecho la ley exhibe nuestra situación, exhibe nuestra impureza, pero ¿para qué? Para llevarnos al Evangelio. ¿Sí? El problema no es la ley, no estamos peleados con la ley de Dios. El problema con los fariseos no era que estuvieran predicando la ley, pues de hecho eso era su trabajo. Y ellos habían mantenido la fe hebrea incluso en tiempos de Roma. Pero el punto no es ese, hermanos, el punto es que la ley precisamente lleva a la salvación. La ley no da la salvación, la ley nos lleva a la salvación que está en el Evangelio. El problema es que, aunque las obras de los fariseos y los escribas de verdad seguían la palabra de Dios, de verdad reflejaban en sus acciones la santidad de Dios, no reflejaban el corazón de Dios escrito en la ley. Reflejaban todo lo que la ley dice, menos el fin de la ley, que es llevarnos al Evangelio. Su corazón estaba ajeno a este propósito de salvación que hasta la ley de Moisés tenía. Pues ese era el punto de la ley de Moisés, ¿no? Preparar el antiguo pacto para anunciar y llevarnos al nuevo pacto de salvación. Pero el corazón de los fariseos, no, mira. Bien dijo Jesús allí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hermanos, tristemente es increíble incluso cómo en nuestra vida cristiana, algo tan bonito, algo tan bíblico como la piedad, algo tan cristiano como la devoción, a veces se transforma en, digamos, la justificación, la validación de nuestra relación con Dios. Y llego a pensar que mi piedad, que mi devoción es lo que me mantiene cerca del Señor. Es lo que me hace grato delante de los ojos del Señor. Y bueno, deja eso, pues vive engañado, ¿no? Diríamos nosotros, pues allá tú. ¿Cuál es el problema? Que no se queda en nosotros, sino que como nosotros elevamos tanto nuestras obras, nuestra justicia, nuestra piedad, pues luego queremos que nuestro Dios también sea el Dios de los demás. Y veo a mi hermano que no hace el número de oraciones que yo hago en el día, o veo a mi hermano que su vida no es tan pura y tan perfecta como si la mía sí fuera, que entonces impongo, fíjense, y esta es la palabra tristemente, impongo mi santidad en los demás. Y fíjense cómo nuestro Dios no impone nada. ¿Qué palabra utiliza el Salmo 1? El Salmo 1 utiliza delicia, deleite. Y yo no sé ustedes, pero yo no veo muy relacionada la palabra delicia en imposición. Y hermanos, yo digo, ¿cómo si la justicia humana, si las obras humanas no pueden crear la salvación en la persona, mucho menos en el otro? Y eso es lo más triste, hermanos, que cuando la ley no nos lleva al Evangelio,
Cuando la ley no es seguida del Evangelio, lo único que se convierte es en lo que es muerte e imposición. Y hermanos, ya hablando en términos de la narrativa del día de hoy, fíjense cómo cuando los fariseos quisieron imponer su piedad entre los que comían indecorosamente, fíjense cómo lo que estaban haciendo era juzgar a Jesús. ¿Contra quién iba la crítica? ¿Ustedes creen que también les importaba mucho a la gente? La crítica era contra el maestro que dejaba que sus discípulos comieran con las manos sucias. Y de hecho a lo que se refiere particularmente es que los judíos tenían un ritual de lavamiento cuando entraban de las calles, cuando estaban en el trabajo y llegaban a comer. Como gratitud al Señor se debían lavar las manos, porque ¿cómo voy a ofender la provisión del Señor con mis manos sucias? Está bien el principio, ¿no? Y se lavaban y dice, hay un versículo en particular que dice, ¿por qué tus discípulos, preguntan los fariseos, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa referencia que habla allí luego nos le explica, fíjense, dice el versículo 2, los discípulos de Jesús comían pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Se refiere a que tenían lavarse hasta arriba de la muñeca. Y ese era el problema, ¿sí? Que no se habían lavado. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban juzgando a Jesús por un detalle. Es que Jesús, ¿cómo es posible que no has corregido eso en la vida de la persona tal? Y hermanos, cuando nuestra piedad, cuando nuestra justicia nada más tiene el propósito de hacer el daño en el otro, ¿a quién estamos juzgando? A nuestro Dios. Señor, ¿por qué no has hecho tu obra completa en tal persona? Señor, ¿por qué dejas tu trabajo a medias? Señor, ¿es que te estás tardando? Fíjense, hermanos, cómo el juicio de nuestras acciones nos lleva a juzgar al Señor. Hermanos, a esto se le llama autojusticia. Ese es el término bíblico, digo teológico, que podríamos decirle en este caso, la autojusticia, que yo siento que mis justicias, que mis obras, que mi piedad, que mi santidad, no nada más me mantiene bien con Dios, me mantiene aceptable delante de Dios, sino también me capacita para incluso juzgar la ley de Dios y la obra de Dios en los demás. Mira cómo está tu casa, es que mira cómo haces así, es que mira cómo haces asá, es que te falta esto, te falta aquello. La crítica es contra el Señor que no hace su obra completa. Y hermanos, por eso el Evangelio de hoy, fíjense qué bonito, destruye esa autojusticia que nosotros tenemos, porque inicia presentándonos a Jesús. ¿Con quién? ¿Con quién estaba Jesús? Con los discípulos de las manos sucias. Para recordarnos, hermanos, que también nosotros somos como ellos en primer lugar. También nosotros, fíjense, los discípulos tenían las manos sucias, los fariseos tenían el corazón sucio, pero es la misma. Un corazón indigno para presentarse delante del Señor. Entonces el Evangelio nos recuerda que somos como ellos y que jamás vamos a poder limpiarnos por nosotros mismos. Sin importar cuánta piedad reflejemos, cuánta justicia y santidad queramos vivir, jamás va a ser suficiente para ganarnos el favor de Dios, para establecer o para mantener una relación con Dios. Hermanos, eso no funciona así. Pero también nos recuerda, hermanos, que el que Jesús esté comiendo con aquellos de manos inmundas, es que la vida que nosotros tenemos en Jesús, la relación que nosotros tenemos con Él, depende únicamente de su misericordia, que sí es capaz de limpiar hasta las manos más sucias. Y lo más bonito, hermanos, es que si los fariseos hubieran entendido ese pasaje, el Señor Jesús los hubiera recibido en la mesa
con todo y el corazón sucio. Pues es lo que hizo con los 5,000, ¿a poco no fue lo que hizo? Y finalmente, hermanos, también todo este pasaje nos enseña, como nos promete Isaías, que pues una vez que el Señor le quita toda esta falsedad a nuestra santidad, a nuestra propia justicia, el Señor quita todos esos inventos humanos, le regresa su belleza a la piedad y a la devoción. ¿Qué es la piedad y la devoción? Decía yo, según el Salmo 1, pues un deleite. Y cuando yo lo hago como resultado de lo que el Señor ha hecho en mi vida, cuando yo soy devoto, cuando yo soy piadoso, como resultado de la obra del Evangelio, no la ley en mi vida, pues qué bonito, es un deleite ser piadoso, es un deleite ser devoto. Y hermanos, qué importante es, como nos enseña Isaías, que entonces siendo humildes, como promete Isaías 29:19, siendo humildes, crecemos en alegría. Y dice el profeta, y aun siendo los más pobres, nos gozamos en el Santo de Israel. Ese es lo bonito de la piedad. El deleite, el gozo en el Santo de Israel. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este día por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos enseña, Señor, que la justicia, Señor, la santidad y la piedad, Señor, es un deleite, es una bendición, Señor, que tú nos has dado para disfrutar, Señor, para gozarnos en tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos llamas a tener vidas piadosas, a llevar vidas santas, Señor, pero solamente como bendición, Señor. Te pido, Padre, que cuando a veces en nuestra vida malentendamos la justicia, malentendamos la piedad, Señor, tú nos recuerdes, Señor, el propósito de la ley, que es llevarnos a tu palabra, Señor. Que tu piedad, Señor, que produces en nosotros, que tu devoción que produces en nuestro corazón, Señor, jamás cese de llevarnos, Señor, al disfrute de nuestra salvación. Señor, ayúdanos a vivir vidas piadosas que nos lleven al arrepentimiento, que nos lleven, Señor, al disfrute de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, te pido que nos permitas gozarnos en el Santo de Israel en esta semana que iniciamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.